Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En septiembre de este año, 2023, leímos el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Humberto Eco es semiólogo, es profesor, bueno, fue semiólogo, profesor italiano, y muchos de sus estudios académicos giraban en torno de la semiótica. Esto lo podemos ver las marcas también en su literatura, de ese conocimiento generado en sus estudios. Es por eso que invitamos a Carlos Villalobos, quien es periodista, educador, escritor, investigador y profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. También es doctor en letras y artes y el año pasado publicó el libro Los extremos de la imaginación y otros ensayos semióticos. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos en este ratito. Muchísimo gusto, encantado, ¿no? Bien, muy agradecido por la oportunidad de hablar de este tema que me apasiona. Empecemos entonces por lo básico. ¿Qué es la semiótica? Bueno, básicamente es la disciplina que se encarga de estudiar la significación y por eso se especializa en el tema de los signos. Las culturas, desde el lenguaje mismo, desde las lenguas mismas hasta todo el conjunto de posibilidades de organizar una cultura, está llena de signos. Eh, em, no solamente las palabras, sino toda la simbología que utilizamos para interactuar, para comunicarnos. Y hay signos que son, pues están, digamos que están codificados por acuerdos, pero también hay signos que uno puede deducir. Qué sé yo, por ejemplo, signos que pueden estar en la naturaleza. Cuando uno, por ejemplo, ve unas nubes, unos nubarrones negros, ya ahí hay un signo de que va a llover, entonces uno los interpreta. Y entonces el trabajo del semiólogo es interpretar todos los posibles signos, tanto los culturales, que es lo que usualmente hacemos los semiólogos, como aquellos que pueden darse también en la naturaleza o aquellos signos que no son, que no están, digamos, que están ahí, qué sé yo, por ejemplo, a veces las personas hacen expresiones faciales o se visten de determinada manera y no lo hacen con la intención de comunicar algo, pero sin darse cuenta están comunicándolo. Y entonces los semiólogos interpretamos todos esos signos que pueden ser explícitos o implícitos. Es muy interesante eso que señala porque, eh, a ver, todos trabajamos con la semiótica, bueno, no trabajamos, es parte de nuestras vidas, solo que lo hacemos de forma inconsciente. Interpretamos cuando va a llover, interpretamos cuando leemos un texto literario, leemos más allá de lo que está en las palabras, algo más nos llega a partir de nuestra experiencia como lectores, pero también de nuestra experiencia de vida. Yo suelo decirle a mis estudiantes que un semiólogo es como una especie de detective de la cotidianidad. Debe tener la mirada permanentemente alerta para detectar las diversas interrelaciones sígnicas que se dan en la cultura. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es el cuerpo humano. No hay nada más chismoso que un cuerpo, porque uno dice con las palabras algo, pero el cuerpo puede estar expresando otra significación. Y esa significación de fondo, que es la que puede estar en la comunicación no verbal, en la gesticulación, esa es finalmente una significación mucho más certera que lo que pueden decir las palabras. Entonces, resulta muy divertido porque yo a veces digo, bueno, hay libros que vamos a utilizar para estudiar semiótica, pero también está la ciudad. La ciudad es un sistema de signos y también están los cuerpos humanos, que son libros abiertos que van sin darse cuenta diciendo todo de nosotros y por eso resulta tan fascinante esta disciplina, que por cierto es una disciplina que fue desarrollada fundamentalmente por la medicina. Existe un área que es la semiología médica
y los médicos son, digamos, los primeros que deben aplicar la semiología, porque en el análisis del diagnóstico, en el análisis de una enfermedad, en el diagnóstico, los médicos aplican la lectura de signos. También, desde luego, todos los que nos dedicamos al análisis digamos, de las prácticas significantes de la cultura, como puede ser los que estudiamos cine o los que estudiamos literatura o las artes en general, también necesitamos una metodología para el análisis de las obras a partir de estas dimensiones que llamamos lo sígnico de la cultura. Eso es muy interesante porque vemos que los áreas del conocimiento no son cajones totalmente aislados, las artes por un lado, las humanidades en general, las ciencias sociales, las ciencias duras. Todo está conectado. Uh-huh. Sí. Y quizás una habilidad ahora que mencionaba con esa comunicación con el cuerpo que hemos ido perdiendo con el tiempo es a saber lo que nos está comunicando el cuerpo. De vez en cuando nos dejamos llevar por otras cosas y no leemos los signos a tiempo y ya llegamos muy avanzadas nuestras enfermedades a donde el médico. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a leer esos signos. Correcto. También mencionó hace un ratito que cómo los semiólogos se convierten en detectives y eso me hace conectarme con la novela que leímos, la de Humberto Eco. Cómo vemos el trabajo de investigación que está haciendo el protagonista y cómo va leyendo esos signos, e incluso ciertas cuestiones que van más al tema cultural, la parte de los símbolos y demás que le sirven para esclarecer los asesinatos que se están dando en la abadía. Sí, Humberto Eco, claro, es un gran semiólogo y esta novela también hay que leerla en clave de la semiótica o de la semiología. Por cierto, las dos palabras son sinónimas. Semiología es más bien de origen francés, que fue el proyecto que desarrollaron los lingüistas con Ferdinand de Saussure, un francés a la cabeza, y semiología más bien viene por la línea sajona. Originalmente es una palabra que propuso un inglés, John Locke, pero que fue desarrollada por un estadounidense que se llama Charles Sanders Peirce, y que, por cierto, en mi experiencia, porque son diversas metodologías, la metodología de Peirce me parece, digamos, como más rica en las posibilidades de aplicarla a la cultura. Es una teoría mucho más filosófica. La otra, la de Saussure, es más lingüística, más de la lingüística. Entonces, Humberto Eco, que es un filósofo, le llama más la atención o sigue más la metodología o la teoría de la escuela norteamericana, de la escuela de Peirce. Y entonces hay me gustaría eso, obviamente requiere de un curso entero para ir viendo cómo se construye la metodología, pero así muy en resumen, como en el ABC, lo que proponía Peirce era que el signo, decía él, decir, el signo es aquello que está en vez de aquella cosa que está en vez de otra cosa, ¿verdad? Eso es una definición muy básica, pero para que esto funcione tiene que haber alguien que lo interprete, ¿verdad? Lo que llamamos el interpretante. Entonces, son tres elementos que se conjuntan, digamos, como una especie de triángulo para la metodología, que es el signo, el objeto al que remete ese signo y el interpretante, que es aquel que lo interpreta. Pues bien, cuando uno lee la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, así de entrada, uno se pilla, si uno es semiólogo, que Humberto Eco aplica esta teoría. Por ejemplo, cuando llegan a la abadía, Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk, su discípulo, hay un incidente. Tal vez el lector lo ve así como algo curioso, pero es como toda la metodología que aplican los detectives y que de alguna manera aplica el otro semiólogo, un médico famoso, ¿verdad? Que es Conan Doyle con su famoso Sherlock Holmes. Y entonces, aquí se utilizan los tres niveles. El primer nivel es el de los signos, es decir, ellos llegan y se encuentran en la nieve unas pisadas y inmediatamente
Bueno, la escena, si la recuerdan ustedes, es que Guillermo descubre que los monjes van en busca de un caballo que se llama Brunello. Atso se sorprende, no entiende cómo pudo resolver el maestro esto, y así como cuando Sherlock Holmes le explica a Watson cómo resolvió el caso, de esa manera el fraile le explica a su discípulo cómo resolvió el caso. Es pura semiótica. Entonces aplica la primera información es los signos que están en la nieve, que son las huellas y que a todas luces son las huellas de un caballo. Entonces, esos signos es lo que la tradición de la semiología va a identificar como el nivel del significado, o el nivel propiamente, el nivel lo que vamos a llamar la primera parte o la entrada para una indagación semiótica, o en este caso detectivesca, porque ahí queda claro que es un caballo, que se trata de un caballo. Luego entra la segunda parte, ¿verdad? Esos signos muestran que, bueno, obviamente ya ahí se activa la idea del caballo, y Guillermo descubre que esas huellas se dirigen como hacia una loma, y hay una rama quebrada, y entonces ahí ve el pelo del animal, que es de color negro. Entonces, estos elementos lo llevan a concluir que ese caballo es grande, es un caballo negro, es un caballo pesado, ¿verdad? Y ese sería ya el segundo nivel del proceso semiótico, que es ya otros elementos, otros indicios que terminan por dar una conclusión para establecer cuál es digamos, el objeto al que pertenecen esos signos, ¿verdad? Si las huellas son de un tigre, pues uno sabe que pasó un tigre por ahí, uno detecta el signo, uno lee el signo, ¿verdad? Pero el análisis semiótico o el análisis detectivesco no puede quedarse ahí. Para que esto tenga realmente sentido, para que esto funcione, el semiólogo tiene que ser un experto en la cultura, es decir, tiene que tener un conocimiento cultural. Y entonces va a analizar el signo en el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Un grupo de monjes que va a buscar un caballo. Es muy sorprendente que un grupo de monjes vaya a buscar un simple caballo. Eso prueba que se trata de un caballo muy especial, ¿verdad? Y aquí viene el nivel pragmático, que es el último de los niveles, ¿verdad? El segundo nivel es el semántico, y el tercer nivel es el pragmático, es el que tiene que ver con la cultura, con el conocimiento cultural, con el del interpretante. Y entonces Guillermo de Baskerville sabe, eso es un conocimiento cultural, que si ese caballo lo van a buscar los frailes, es porque es probablemente el caballo del abad. Y si es de color negro, es muy usual que a los caballos del abad de color negro en esa zona, estamos hablando del norte de Italia, les suelen llamar Brunello. Entonces él dice, andan buscando a Brunello, está por ahí en el río. Entonces no solamente sabe el nombre del caballo, sino que también sabe dónde está el animal y sabe todas las características del animal, con solo haber visto tres elementos: un elemento sígnico, unas huellas, la información del caballo, o los datos, digamos, adicionales, otras pistas del caballo, y el hecho de que un grupo de monjes andan buscando el caballo. Saca toda una serie de conclusiones a una gran velocidad, y sorprende a los frailes, ¿verdad? Ellos incluso es muy audaz, deja que se vayan adelante para que lleguen a contar lo que pasó, y entonces llega con esa fama del gran sabio a la abadía. Umberto Eco, que es un experto en semiótica, sabe cómo se aplican esos tres niveles. Ese nivel, el nivel sintáctico, como le llama tradicionalmente en teoría literaria, pero también en teoría semiótica, el nivel sintáctico, que es el primer nivel, el nivel de los signos, el nivel semántico, que es el segundo nivel, que es el nivel del objeto, y el nivel
pragmático, que es el tercer nivel, que es el nivel del interpretante. Todo eso que estoy diciendo lo explica muy bien Humberto Eco en sus libros, como por ejemplo el Tratado de Semiótica General, que es un libro fundamental en la teoría de la semiótica, gracias a Humberto Eco. Entonces, en la novela, que es una novela apasionante, podríamos hablar aquí toda la mañana de esa novela, que es fascinante, ¿no? No solamente se recrea el tema de los signos, sino que además pone en escena un personaje que es Guillermo de Baskerville, pero que en realidad, históricamente, es Guillermo de Ockham, que es un monje que fue muy importante en una discusión medieval que va a dar origen o que va a ser significativa en la historia de la semiótica también. Entonces no es casualidad que ese monje represente a Guillermo de Ockham. Incluso hasta hay una frase por ahí popular que se habla de la famosa navaja de Ockham, que es un término célebre, ¿verdad? Es decir, Guillermo de Ockham decía que de las diversas hipótesis, la más sencilla suele ser la correcta. No hay que complicarse mucho. Y por eso se conoce como la navaja de Ockham. Y era un teórico que reflexionaba sobre el tema de la significación en la Edad Media y que aparece en la novela. Entonces, sí, esto es fascinante. Esto es un mundo, esa novela, para los que nos fascina la semiótica, es un paraíso. Y también es una especie de escuela para los lectores por los diferentes niveles que hay de lectura. Uno puede ir al nivel básico, leyendo la historia de los detectives, enterándose de cómo se resuelve y demás, pero conocer todos esos contextos culturales de la historia, eso enriquece profundamente la lectura que se hace de la novela. Sí, a mí personalmente, de los pasajes que más me fascina de esta novela es cuando es la historia de la supuesta segunda parte de la poética de Aristóteles. Los que estudiamos literatura, y en mi caso yo enseño teoría literaria también, estudiamos la poética de Aristóteles. Es un libro básico en teoría literaria, digamos, de hecho es el libro fundacional de la teoría literaria. Pues resulta que Aristóteles en este libro le da mucha importancia a la tragedia, no hacía la comedia. Y dice que la tragedia es superior a la comedia porque trabaja personajes que son, digamos, de la nobleza. En cambio, la comedia, pues, busca siempre los personajes como de la calle, populares para sus obras de teatro. Entonces, por eso la tragedia es superior. Pero además hay una cuestión que le funcionó muy bien a las instituciones moralizantes de la Edad Media. Y es que la risa, ¿verdad? Si le diéramos una importancia a la comedia, entonces la risa, que es la que permite burlarse de todo, tendría como un lugar de privilegio, ¿verdad? En cambio, que hemos venido a sufrir y toda esta idea del cristianismo medieval que exigía un recato y todo el puritanismo, entonces la risa se asoció a lo diabólico y lo que significaba castigo, lo que era, digamos, el sacrificio, pues fue visto como un buen camino para salvar el alma. Por eso, si Aristóteles hubiera escrito una segunda parte de la poética dedicada a ensalzar la comedia, entonces este argumento que les funcionaba muy bien a las instituciones moralizantes medievales, pues se les habría caído, habría sido un fracaso, porque entonces el gran maestro Aristóteles estaría ensalzando la risa, y no podíamos ensalzar la risa porque la risa es del diablo, ¿verdad? De hecho, se veía con malos ojos el carnaval o los desmanes, ¿verdad? Que puede provocar la risa. Entonces, Guillermo de Burgos, en la novela, que es por cierto una parodia de Jorge Luis Borges, el bibliotecario ciego, se da cuenta que en esa biblioteca
hay un libro donde de la segunda parte Aristóteles dedicado a ensalzar la comedia. Y esto a él sabe que si este libro se llega a conocer, pues va a generar una crisis porque como él mismo dice, le dice a Guillermo de Baskerville, le dice, es que no podemos permitir que se acepte que la risa es buena, porque la risa se burla de todo y por esa vía se va a terminar burlando hasta de Dios. Y entonces había que ponerle un veneno a los monjes que se atrevían a leer ese libro para que no conocieran esa historia. Y de ahí vienen todos bueno, hago un poco aquí de, como dicen tradicionalmente, de spoilers, pero ya ustedes leyeron el libro, así es que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que él en realidad lo que está es defendiendo una ideología puritana, una ideología tradicional. Y entonces, claro, Humberto Eco, que es un gran conocedor de la Edad Media, que de hecho es un famoso, un célebre experto en el medievalismo, ¿verdad? Él mismo dice que hemos leído de manera injusta la Edad Media, porque ahí hay una, digamos así como hay unas instituciones muy, digamos, que desde el punto de vista del poder, sobre todo en lo que va a ser la Alta Edad Media, ya llegando al Renacimiento, son instituciones muy fuertes desde el punto de vista de su violencia bueno, de ahí surge la Inquisición, ¿verdad? Aunque la Inquisición no es una institución tan medieval, pero de alguna manera está entroncada con el pensamiento medieval, ¿verdad? Entonces, Humberto Eco nos ha demostrado que hemos tenido muchos prejuicios en relación con la Edad Media, aunque sí es cierto que hay historias de violencia y de poder en esa época. Así que esa novela es perfecta para tener, digamos, un panorama de buena parte de lo que pasaba en la Alta Edad Media o ya llegando, digamos, al Renacimiento. Bueno, don Carlos, agradecerle que nos acompañara este ratito para que nos diera ese amplio panorama, no solamente sobre la semiótica, sino sobre el libro del mes que tanto nos emocionó y tanto nos gustó a los lectores del Club de Lectura. Quisiera darle un espacio por si les quiere mandar un mensaje a nuestros seguidores. Sí, bueno, antes nada más quería decirles que yo leí el libro, me encantó, y cuando vi la película me decepcionó un poco. La película no le llega al libro. Yo algunas personas dicen, bueno, es que yo vi la película. Sí, pero de verdad lo que vale la pena es la lectura del libro. La película no lo logra. Difícilmente las películas logran. Sí, es una experiencia, digamos, enriquecedora leer el libro y luego ver la película, pero lo mejor para mí es el libro. Entonces, miren, yo nada más quiero decirles esto, y yo creo que están por muy buen camino. Quisiera felicitarles y también, pues alentarles a que sigan en este sendero. La lectura es el ejercicio de la mente que es tan necesario como ir a un gimnasio. La salud humana, es decir, nuestra salud integral, no solo se garantiza teniendo el cuerpo físicamente, digamos, en buen estado, sino que también la mente. Y ya sabemos que las personas que entrenan la mente tienen menos problemas para, qué sé yo, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer o tipo de enfermedades que tienen que ver con el olvido y eventualmente con la incapacidad para ejercer adecuadamente, digamos, la expresión verbal o las posibilidades, digamos, de la inteligencia. Entonces, hay que mantenerse en forma. Es necesario, es bueno para la salud, sí, para esa dimensión integral del ser humano. Y la lectura es el mejor ejercicio que existe para ello. Entonces, es una pena que tengamos tantos gimnasios y que no nos hayamos entrenado también para tener a la vez, así como si dedicamos una hora por día a hacer gimnasio, mínimo deberíamos también dedicar una hora a la lectura para al mismo tiempo tener una salud integral en el ser humano. Entonces,
Si ustedes lo están haciendo, pues va por muy buen camino, es un muy buen ejemplo de lo que necesitamos en este momento, sobre todo en este contexto en el que estamos, eh, pues, eh, bombardeados con distractores que nos alejan de este tipo de ejercicios. Es decir, así como existe comida chatarra que nos daña el cuerpo, también existe información chatarra que nos daña la mente. Y la lectura es el suplemento que necesitamos para la inteligencia y es necesario en este momento. Así que felicidades, de verdad. Muchísimas gracias por sus palabras y el mensaje. Yo creo que es muy importante para que sigamos adelante y sigamos leyendo. También quiero agradecerles a quienes vieron este video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y marquen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Nos vemos y estamos en contacto. Hasta luego.